Uno de los pasajes más conocidos en la Biblia está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios les bendiga, es una gran bendición saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para mí es una bendición y un privilegio nuevamente llevarles un mensaje de la palabra del Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias amado Padre por este regalo de vida, por la salvación. Ahora te pido que inspires mi vida, que tu Espíritu Santo me enseñe a predicar para llevar esta palabra. Y también bendice la vida de cada uno de los televidentes que van a ver esta predicación y que puedan recibir bendición de parte tuya a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bienvenidos al espacio de Esto es Palabra de Dios. Por favor, ayúdenos a compartir para llegar a más vidas. Hay un pasaje que me bendice grandemente cuando estoy pasando momentos difíciles en la vida y espero que también sea de bendición para usted. Y estoy hablando de 1 de Corintios capítulo 13, versículo 13. Dice así, escuche con atención. Ahora, permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Realmente este pasaje viene a ser como una inyección, como una vitamina al corazón, a la fe, cuando estamos atravesando el desierto, cuando estamos pasando un momento de tribulación en la vida. Y este pasaje nos fortalece y esta enseñanza lleva como título Esperanza contra esperanza. La Biblia nos dice que permanecen la fe. Quiere decir que nosotros no podemos perder la fe cuando estamos atravesando el momento duro, el momento crítico en la vida. No podemos perder la fe. Hay un canto que dice, la fe me abandonó. Creo que la fe no nos abandona. Somos nosotros los que nos desanimamos, los que nos desmoralizamos de la vida. No debe de ser así. Debemos de cobrar ánimo. Ciertamente, cuando estamos atravesando el desierto, cuando estamos atravesando una circunstancia difícil en la vida, nuestra fe decae, nuestro ánimo decae, pero tenemos que acudir a la palabra y la palabra nos fortalece y dice claramente, permanecen la fe. No podemos perder la fe. Tenemos que fortalecerlo día a día. He llegado a la conclusión que la fe tiene que estar bien cimentada en Cristo. Entonces, la fe tiene que ser una fe inamovible, una fe inquebrantable, una fe indestructible. Venga lo que venga, pase lo que pase, la fe tiene que estar bien cimentada en Cristo Jesús. Por eso Él lo dijo, tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca, porque si edificamos nuestra casa en la arena, entonces fácilmente caería. Por supuesto, está hablando en el sentido espiritual. Debemos de cimentar nuestra fe en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo Jesús. Él es la roca inconmovible. Tenemos que cimentarnos en Él y entonces podrán venir vientos, podrán venir huracanes, podrán venir tormentos a la vida. A querer desafiar la fe, tiene que estar consistente. Permanece en la fe, la esperanza. Hay un refrán que se maneja, lo último que queda es la esperanza. Y bueno, tienen razón, no podemos perder la esperanza. Tenemos que tener esa esperanza que vamos a salir del desierto, vamos a salir de la aflicción, vamos a salir de la tribulación en que estamos experimentando, porque la misma Biblia dice, esta leve tribulación momentánea.
quiere decir que tiene que llegar a su final. Quiere decir que no es para toda la vida. También hay otro refrán. Fíjese que hay gente muy inteligente y inspira refranes muy buenas. Y dice este refrán: no hay mal que dure 100 años. Es cierto, las circunstancias difíciles, los momentos amargos, no van a ser para toda la vida. Tiene su final. Y por supuesto vamos a aprender muchas cosas. Vamos a aprender a valorar, por ejemplo, cuando usted se enferma, va a aprender a valorar su salud. Porque cuando estamos sanos, muchas veces maltratamos este cuerpo y tenemos que recordar que es el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo. Pero cuando nunca hemos estado enfermos, descuidamos nuestra salud hasta que nos enfermemos, entendemos el valor que tiene nuestra salud. Ahora vamos a tener más cuidado. Cuando hay un problema entre la pareja y quizá tuvieron que llegar a un distanciamiento, una separación, muchas veces no valoramos a nuestra pareja. Y entonces hasta que haya una separación momentánea, valoramos y nos damos cuenta de la importancia que son para nosotros y nos damos cuenta que realmente son el complemento para nuestra vida. Entonces, hasta que lleguen esos momentos, valoramos las cosas. Entonces, por eso dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les sobran para bien. Algo aprendemos en los momentos difíciles, cuando un ser querido se nos enferma. Entonces acudimos a visitarlo y quizás cuando estaba sano no nos tomamos el tiempo de ir a visitarlo, de ir a saber cómo está, de ir a compartir un refresco, ir a compartir un desayuno, un cafecito. Las circunstancias adversas realmente nos enseñan cosas grandes y nos enseñan a hacer cambios. Dice la Biblia, permanece la fe, la esperanza. Nunca hay que perder la esperanza. El mundo dice que la esperanza es lo último que queda y es verdad. No podemos perder la esperanza en Dios. Y dice, y permanece el amor. Dios es amor. Cuando la Biblia menciona amor, prácticamente está mencionando a Dios. Por esa razón dice, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Quiere decir que el mayor de ellos es Dios. En el momento difícil, en el desierto en que usted está atravesando, Dios promete acompañarle. Dios promete estar a su lado. Y no podemos permitir que entre la duda, que entre la incredulidad a nuestro corazón, porque son los responsables de perder la mirada en Cristo, son los responsables de perder la fe en Dios. Pero en el nombre de Jesús tenemos que vencer, tenemos que reprender toda duda, toda incredulidad que quiera robar nuestra confianza en Dios. Y hay una historia también que le quiero relatar y recordar en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 18. La historia del patriarca Abraham. Y estas historias fortalecen nuestra fe, porque Abraham tuvo que esperar algunos años para ver la promesa de Dios hecha realidad. Romanos 4, 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, se fortalecía día a día. Él estaba esperanzado que un día iba a ser padre. Y por supuesto, no es cosa sencilla. Era un hombre ya avanzado de edad. Era un anciano prácticamente. Y su esposa Sarai también, ya era una persona anciana. Y aparte de eso, Sarai era estéril. Era una persona que no podía concebir hijos. Y dice la Biblia que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Pero por eso Abraham es un
buen ejemplo para nosotros imitar la fe de él. Y dice Romanos 4:18, él se mantuvo en esperanza contra esperanza. Me imagino que Abraham día con día decía, la promesa se va a cumplir. Voy a ser padre de familia. En mis brazos voy a tener mi propio hijo, sangre de mi sangre, que van a salir de mis lomos. Y es eso lo que le alimentaba la fe. Se alimentaba en esperanza contra esperanza. Creía que iba a haber la promesa, y nosotros también tenemos que tomar esa actitud de Abraham, creer en esperanza contra esperanza. No importa, aunque ya pasaron los días, las semanas, los meses y quizá hasta los años, no podemos perder la esperanza. Tenemos que ver la mano de Dios, tenemos que ver la obra de Dios en nuestra vida. Hay promesa para cada uno de nosotros, indudablemente. El Señor tiene varias promesas para cada familia, para cada vida. Y usted que me está viendo, por supuesto, el Señor también tiene promesa para usted. Pero no se debe de debilitar. Debe de creer, debe de aferrarse en esperanza contra esperanza. Y esto tiene que alimentar su fe, tiene que alimentar su buen ánimo. Y usted debe de creer y debe de confesar en fe. Voy a ver la mano de Dios. Voy a ver el milagro en mi vida. Yo no sé qué tipo de circunstancia usted está atravesando, qué tipo de desierto usted está cruzando. Pero una cosa le digo, no puede perder la fe, no puede perder la esperanza y debe de imitar al patriarca Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza que un día iba a ser padre de familia. Ahora leamos los siguientes versículos, Romanos 4:19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Qué interesante. Abraham, dice la historia, fue un hombre que se aferró en la fe. Y dice que no se debilitó en la fe. En los momentos difíciles, en los momentos duros, la fe no se debe de debilitar. La fe no debe de menguar. Todo lo contrario, se debe de fortalecer. En la tribulación, en la aflicción, la fe se tiene que fortalecer. Abraham, dice la Biblia, que no se debilitó en la fe. Durante los 25 años que él esperó la promesa de un hijo, su fe nunca se debilitó. Todo lo contrario, cada día se fortalecía, se fortalecía. Y me imagino, Abraham decía, pronto vendrá la promesa, pronto vendrá lo que Dios me ha prometido, pronto un niño va a estar llorando en esta casa, pronto veré la barriguita de Sara, pronto veré a mi hijo engendrarse en la matriz de Sara. Él, dice la Biblia, que nunca se debilitó en la fe. Esa debe de ser nuestra actitud, no debilitarnos en la fe, aferrarnos en esperanza contra esperanza. Dice que tampoco, cuando él se veía, cada día se hacía más viejo, cada día envejecía más, pero tampoco eso debilitó su fe. Nosotros, cuando no vemos la promesa, honestamente nos debilitamos. Y decimos, ¿cuándo viene la promesa? Están pasando los años, están pasando los días y no hay modo de que vea la promesa. Creo que Dios ya se olvidó de mí. Creo que Dios ya me dejó en el olvido. Nunca
debemos de expresarnos así, debemos de expresarnos en fe. Dice la Biblia, aunque la visión tardare un poquito, pero espéralo, porque sin duda llegará. Dios tiene una particularidad, digo yo, porque Él es Dios, por supuesto, Él es original en todo. A nuestro razonamiento, a nuestro parecer, Dios se tarda. Pasan los años y no vemos la promesa de Dios, pero Él es así, así trabaja Dios. Pero de llegar, tiene que llegar. Tarde o temprano, la promesa de Dios se tiene que cumplir. Imitemos entonces al patriarca Abraham, dice la Biblia, que no se debilitó al considerar su cuerpo ya como muerto de 100 años. Imagínense 100 años, pero él se aferró a esa palabra que Dios le prometió que iba a ser padre de multitudes. Y tampoco la esterilidad de Sara debilitó su fe. Mire, la fe sufre ataque, la fe sufre desafíos. El hecho de que usted diga que es una persona de fe no significa que todo se va a tornar fácil. Muchas veces es todo lo contrario. Vienen más adversidades porque la fe sufre ataque. La fe sufre desafío. Indudablemente, la fe de Abraham fue desafiado. La fe de Abraham recibió innumerables ataques. Abraham, están pasando los años, están pasando. ¿Y dónde está la promesa? Pero Abraham hacía oídos sordos a esas voces que no vienen de Dios. Hacía oídos sordos a esos pensamientos. Mejor ya no guardes ilusión. Olvida. Date por vencido. Nunca vas a tener un hijo. Tienes 100 años. Mira a Sara, cada día más viejita, cada día más arrugadita. Y entonces, si no tuvo un hijo a los 20, 30 años cuando estaba robusta, ¿vas a creer que ahora que ya es una ancianita va a tener un hijo? La fe sufre desafío. La fe sufre ataque. Y usted no es la excepción. No me dejará mentir. Llegan esos pensamientos. Llegan esas voces que no vienen de Dios. ¿Sigues creyendo en Dios? ¿Sigues esperando en la promesa? Ya olvídate, resígnate. ¿Que acaso no fue lo que le pasó a Job? Su propia esposa le dice, oye Job, ¿aún guardas tu integridad a Dios? Mira, se murieron tus hijos, perdiste todo lo material y para colmo de males, estás enfermo. Mira cómo sufres. No hombre, si yo fuera, decía la mujer de Job, maldice a Dios y muérete. Ya, descansa, desaparece. Viene ataque. La fe sufre desafíos, pero Abraham, dice la Biblia, que no se debilitó en la fe, a pesar de que todo estaba contrario, a pesar de que todo iba en contra, iba remando en contra de la corriente, pero nunca se debilitó. Debemos de tomar el ejemplo de Abraham, decirle, Señor, dame una fe fuerte, dame una fe consistente, como la fe de Abraham, que tuvo que esperar 25 años, pero en esos 25 años hubo desafío, hubo reto, pero nunca se debilitó. Y dice, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Esto es sumamente poderoso. No podemos permitir que la incredulidad haga nido en el corazón, porque aquí es donde se libra la gran batalla, en el corazón. ¿Creo o no creo? Dice la Biblia que tampoco Abraham dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios para nosotros? Pues hay un sinfín de promesas. Tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que acudir a la Biblia y tenemos, como dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y hacemos bien en atender a esta palabra profética. No hay profecía más poderosa que la palabra de Dios. El otro día
vi una imagen en el internet y me llamó poderosamente la atención. Y la imagen, se lo voy a relatar, se lo voy a descifrar. Dice así, decía la imagen. Había una persona que decía: Señor, háblame, quiero escuchar tu voz. Y sale una mano y le enseña una Biblia. Me pareció muy interesante esta imagen. Nosotros queremos escuchar la voz audible de Dios. Señor, háblame, quiero escuchar, eres real. Quizá nunca vamos a escuchar esa voz audible, pero nos ha dejado la palabra. ¿Queremos escuchar la voz? ¿Queremos saber cuáles son las promesas de Dios para nosotros? Acudamos a la Biblia. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Entonces, Abraham dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cada día fortalecía su fe. Voy a ser padre, voy a tener un hijo, y alababa a Dios. Por eso dice la Biblia que cuando oramos debemos de cerrar nuestra oración con acción de gracias, y esto es fe. Cuando usted es capaz de agradecer algo que todavía no ha visto, eso es fe. Señor, te doy gracias por mi sanidad. Ciertamente todavía está el dolor, todavía está la molestia, pero te doy gracias porque creo por fe que ya estoy sano. Mire, esto es grandioso. Muchas personas, escuché un testimonio que marcó mi vida. Había una pareja que no podían tener hijos, pero se aferraron a la promesa de Dios que ellos iban a ver un milagro. Y dicen ellos, nosotros actuamos en fe y compramos pañales, compramos biberones, compramos la cuna, compramos ropa, tanto para una beba o un bebé, no importa. Eso es fe, y me llamó la atención. Y ellos se aferraron en la fe de que van a ver un hijo o una hija, y daban gloria a Dios. Dicen ellos en su testimonio que glorificaban a Dios. Gracias, Señor, por la hija o hijo que nos vas a dar. Y al poco tiempo tuvieron una criatura, un hermoso bebé. Entonces, eso es fe. Dice la Biblia que Abraham se fortalecía en fe dando gloria a Dios. Quiere decir que Abraham desde ya le agradecía a Dios. Te doy gloria, te doy honra, te agradezco por el hijo que me vas a dar, te agradezco por esa criatura que va a venir. Todavía no lo veía. Y pasaban los años, cada día más viejo, cada día más viejita Sara. Pero él no se debilitó en la fe, se fortalecía. Y quizá esa es nuestra historia. Pasan los años y no vemos el resultado. Al parecer se complica más. Al parecer se pone más feo la cosa. Y uno dice, bueno, y no que viene la promesa de Dios, y no que Él tiene planes para mí, y al parecer todo se complica. Solo recuerde a Abraham, cada día envejecía, cada día se arrugaba, pero nunca perdió la fe. Estaba plenamente convencido, dice la Biblia, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto es lo que debe de entrar al corazón, que Dios es Dios y que Él no es hijo de hombre, ni es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Él prometió y lo hará. Y esa es la promesa de Dios. Esta reflexión lleva como título Esperanza contra esperanza. Nunca podemos perder la fe. Nunca podemos perder esa esperanza de la promesa del Señor. Puede ser en una sanidad, puede ser en una casa propia, puede ser la restauración de un matrimonio, puede ser la bendición de un ministerio. Pasan y pasan los años, al parecer no florece el ministerio, al parecer no se levanta. Tenga paciencia, aférrese en esperanza, y un día su agenda estará completamente lleno de invitaciones, lleno de bendición, y usted disfrutará de la promesa de Dios. Pero hay que tener fe,
hay que tener paciencia, hay que tener esperanza. Recordemos la historia del patriarca Abraham. Nunca se debilitó en la fe, ni tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que él cada día se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. Una pareja que sí los conocí y tuve la bendición de compartir con ellos. Y recuerdo que la joven, era joven todavía, muy joven, se casó a una buena edad, pero aún era muy joven. Y me decía, la verdad es que nosotros anhelamos un bebé, pero ya llevamos 10 años de casados y no tenemos ningún bebé. Y por esta situación, mi esposo se ha debilitado y ya no quiere congregarse. Bueno, entonces le dije, vamos a tener dos intercesiones, dos peticiones. Número 1, que tu esposo venga a Cristo, que se reconcilie. Y número 2, que el Señor te provea ese anhelo de tu corazón, porque indudablemente el anhelo de ella era tener una criatura entre sus brazos. Y empezamos a orar con el grupo de jóvenes, hicimos una lista de las personas que no se están congregando, que están alejados de Dios, y oramos. Constantemente hacíamos oración por todas esas personas que no venían a Cristo, que estaban apartados. Y el primer milagro que vimos fue que el esposo de esta hermana, esta joven, vino nuevamente a la iglesia, se reconcilió. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Se reconcilió, empezó a trabajar con los jóvenes también, empezó a trabajar en el liderazgo de la iglesia. Y bueno, esto fue en la ciudad de Houston. Yo me vine para Guatemala, le dije a la hermana, nunca pierdas la fe, aférrate a la palabra, aférrate a la palabra. Un día, si no te debilitas en la fe, vas a ver el milagro. Y yo me vine para Guatemala. Y un día estaba revisando su perfil de Facebook y me doy cuenta de que había unas fotos de unos bebés. Ah, wow, dije yo. Inmediatamente le escribí y le dije, hermana, disculpe el atrevimiento. Le dije, dígame, ¿los bebés son suyos o son adoptados? Y perdón, le digo, perdón por la pregunta. No, tranquilo, son míos. El Señor me dio gemelos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pero ¿sabe cuántos años esperaron esa promesa? 15 años. Y me dijo, el Señor me bendijo con gemelos. Son mis hijos. Yo los di a luz, los tuve en mi vientre. Yo un tanto incrédulo, ¿verdad? Porque así somos. Yo pensé que eran adoptados. Pero ella me dijo, no son adoptados, son hijos míos. ¡Wow! Honestamente me quedé maravillado y le di gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel, porque tú cumples tus promesas. Por eso le animo el día de hoy. Le motivo que no pierda la fe, no pierda la esperanza, no pierda el amor. Dice que estos tres, pero el mayor de todos es el amor. Es Dios, porque Dios es amor. Cuando la Biblia habla de amor, está hablando de Dios. El mayor de todos es Dios. Nunca pierda la fe en Dios. No se debilite. Nuestro padre en la fe, el patriarca Abraham, tuvo que esperar largos 25 años para tener en sus brazos al pequeño Isaac. ¿Sabía usted que Isaac significa risa? Porque Abraham se rió, Sara se rió cuando Dios les dijo, van a ser padres, padres a esta edad. Dice que Abraham se rió y Sara también. Y por eso el nombre Isaac significa risa, porque no lo podían creer. Quizá a la lógica, al pensamiento humano, dice, ¿será posible que esto va a pasar? ¿Será posible que esta promesa va a llegar para mí? ¿Será posible que en realidad voy a ver la mano de Dios en esta circunstancia? Créalo. No se debilite en la fe. No ponga en tela de juicio la promesa de Dios. Recordemos la historia de Abraham. No se debilitó en la fe, ni dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Estaba plenamente convencido de que Dios era sumamente poderoso para hacer realidad la promesa que le había hecho. Espero que esta reflexión le haya sido de bendición. Esperanza contra esperanza.
nunca hay que perder la fe, nunca hay que perder la esperanza, nunca hay que perder la fe en Dios. Que Dios le bendiga. Pero el milagro más grande en la vida es recibir a Cristo. El milagro más grande que Dios y la promesa más grande que nosotros esperamos es la salvación de nuestra alma. Que un día entremos al reino de los cielos. Que un día el Señor Dios Todopoderoso nos diga: buen siervo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Le invito que usted le entregue su corazón a Jesús, que entregue su vida a Cristo. Posiblemente se ha alejado, se ha apartado de los caminos de Dios, pero hoy le invito que nuevamente venga a Cristo. Si es así, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón, perdona mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Lávame con tu sangre preciosa y dame el regalo de vida eterna, inscribiendo mi nombre en el libro de la vida, y séllame con tu Espíritu Santo. Hoy, públicamente te confieso, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha repetido esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, adquiera una Biblia, estúdiela. Número 2, ore a Dios todos los días. Y número 3, busque una iglesia evangélica donde prediquen, donde enseñen que la salvación es únicamente a través de Cristo Jesús. Gracias a todos ustedes por compartir nuestra transmisión. Sígalo haciendo, de esa manera llegamos a más personas. Bendiciones, hasta la próxima.